Les saluda Nelly Miranda. Hoy se va a exponer el caso Unión Europea-China sobre las cuestiones jurídicas en el ámbito de la contratación pública internacional, particularmente en lo que concierne al acuerdo plurilateral sobre contratación pública de la Organización Mundial del Comercio. En ese sentido, tenemos que el 30 de diciembre del año 2020, la Unión Europea y China firmaron un acuerdo de inversión. En ese documento acuerdan no solo proteger las inversiones recíprocas entre ambas partes, sino que indirectamente la apertura de mayor espacio para las contrataciones públicas internacionales. Pero China, miembro de la Organización Mundial del Comercio desde el 2001, no ha suscrito su acuerdo sobre contratación pública, aunque esté en proceso de adhesión y ostente la condición de observador en el Comité de Contratación Pública. Por otro lado, Hong Kong, miembro desde 1995, y China y Taipei, miembro del 2002. Ambos enfrentados con China, que los considera parte de su territorio, son partes de este acuerdo plurilateral. Supongamos que las empresas españolas, según el caso, italianas e inglesas, participen en licitaciones internacionales en Hong Kong y Taipei y reclamen, con base en el principio de la nación más favorecida, su extensión hacia la República Popular China. A su vez, China rechaza su extensión, en este caso, de abrir su mercado de licitaciones internacionales para España, Italia y Reino Unido, según las reglas establecidas. En este caso, tenemos la interrogante, ¿no? Ante esta situación, la Comisión Europea desea presentar una reclamación ante la OMC. ¿Podría prosperar, sí o no? Aquí las partes intervinientes se encuentran plenamente identificadas, acotando que en un acuerdo bilateral de inversión, este es un tratado entre dos países que establecen las normas para la inversión privada, agregando que dentro del contrato indica que se abrirá mayor espacio para las contrataciones públicas internacionales. ¿Cuáles son sus beneficios? En este caso, brindan garantías al inversor extranjero respecto del tratamiento que el Estado receptor otorgará a sus proyectos. A su vez, permiten a los inversores extranjeros denunciar ante tribunales internacionales a cualquier Estado por el incumplimiento de las cláusulas. En ese sentido, la posibilidad de aplicación del principio de la nación más favorecida, contemplada en los principales instrumentos de la Organización Mundial del Comercio. Este principio de la nación más favorecida viene a constituir un principio fundamental del comercio internacional, que establece a su vez que los países deben de tratar a todos sus socios comerciales por igual. Tiene como objetivo evitar que los países favorezcan a unos socios comerciales sobre otros, a su vez garantizar que los países no discriminen entre sus socios comerciales y permitir que todos se beneficien de las concesiones entre importantes interlocutores comerciales. En ese sentido, los tratados bilaterales de inversión prohíben a los estados brindar un trato menos favorable a un inversor protegido, ya sea respecto de inversores nacionales, o sea, nos referimos al trato nacional, o extranjeros en relación al trato de la nación más favorecida. Ahora bien, si las reglas o los incentivos varían, hay algunos inversores que de pronto se encuentren en mejores condiciones que otros, aunque no necesariamente por su habilidad comercial.
Estas medidas pueden estar fundadas en sólidos motivos de política económica, pero también pueden tener un objetivo: beneficiar arbitrariamente a una empresa nacional o de algún origen en particular. En ese entendido, los tratados bilaterales de inversión vienen a constituir aquellos acuerdos internacionales entre dos países que establecen los términos y las condiciones para la inversión privada en el territorio de la otra parte por parte de los nacionales y empresas de un país a otro. Dicha inversión se clasifica como inversión extranjera, directa. Los términos de los tratados bilaterales de inversión establecen a su vez las protecciones sustanciales como límites claros a la expropiación de la inversión. Aquí los procedimientos para que un inversionista extranjero solicite compensación, el derecho a trasladar inversiones dentro y fuera del país, en este caso del país anfitrión, y las restricciones a las prácticas que un país anfitrión podría exigir a los extranjeros que adopten, si pudieran ser ineficientes o distorsionadores del comercio. La segunda generación de los tratados bilaterales de inversión que establecen las normas de conducta aplicables a los gobiernos en su trato a los inversores de otras naciones, y aquí podemos mencionar el trato justo y equitativo, que a menudo va a significar trato nacional o trato de nación más favorecida, por lo que en ese sentido existe la posibilidad de invocar el trato justo de la nación más favorecida en relación al caso planteado. Respecto a la interrogante de la posibilidad de acudir al mecanismo de solución de diferencias de la OMC, aquí la contratación pública viene a constituir aquel proceso por el cual las entidades públicas adquieren bienes, servicios y obras. Viene a constituir un procedimiento importante para la gestión pública, ya que influye en el abastecimiento y la economía de un país. Sin embargo, la característica distinta en este caso de los demás tratados bilaterales de inversión es que permiten un mecanismo alternativo de resolución de disputas, mediante el cual un inversor, en este caso, que tiene derechos bajo el tratado en sí, han sido, o si fuesen violados, ¿no?, podrían recurrir en este caso al arbitraje internacional, a menudo bajo los auspicios, en este caso, del CIADE, en lugar de demandar al Estado anfitrión en sus propios tribunales. O sea, tenemos esa posibilidad, teniendo en cuenta que la OMC tiene un centro de arbitraje que viene a ser un órgano de solución de diferencias de la Organización Mundial del Comercio. Este se encarga de resolver las disputas comerciales entre los países miembros de la OMC, todos los países suscritos, basándose en los acuerdos internacionales de esta organización. En tal sentido, el arbitraje se establece en el artículo 25 del entendimiento sobre soluciones de diferencias de la OMC, y considero que sí existe la posibilidad de acudir a este organismo a fin de dilucidar y sobre todo acudir a la solución de diferencias en este caso, de este organismo importante que es la OMC. Cuando hablamos de la otra interrogante de la posibilidad de que la Comisión Europea represente ante la OMC a España, Italia y Reino Unido, sí es posible que la Comisión Europea represente ante la OMC a los países de España, Italia y Reino Unido, debido a que firmó el tratado con la China y está sobreentendido que la suscripción del acuerdo es un bloque por parte de la Unión Europea y en tal sentido representa a dichos países reclamantes. La Unión Europea representa a todos los Estados miembros en la Organización Mundial del Comercio
y en ese entendido la Comisión Europea es la encargada de representar a la Unión Europea en la mayoría de las reuniones de la OMC. Desde la creación de este importante organismo, la Unión ha sido uno de los mayores usuarios en función al sistema de solución de diferencias. Desde 1995 hasta el 2022 participó en casos de solución de diferencias como reclamante y como parte demandada. En otros casos, la Unión Europea solicitó la condición del tercero. A menudo, la Unión Europea, representada por la Comisión Europea, también ha intentado mejorar y sobre todo aclarar los acuerdos de la OMC, pidiendo a sus grupos especiales y a su órgano de apelación que se pronuncie al respecto. En este sentido, el Parlamento Europeo hace un estrecho seguimiento de la evolución de las diferencias que afectan a la Unión. La Comisión del Comercio Internacional del Parlamento, en este caso, expresa su opinión sobre las diferencias comerciales mediante informes, audiencias públicas y preguntas con solicitud de respuesta oral a la Comisión del Consejo. Eso es todo respecto al caso planteado y espero que haya sido claro y preciso. Gracias.